muerte Él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Fui perdonado, Mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes en casa, en tu casa, en el programa Hablando de Amor. Y somos Claudia. y Omar Dergal. Y nos da mucho gusto que de verdad abras tu mente, tu corazón y sobre todo que nos dejes entrar a tu casa. Porque hoy tenemos un tema importantísimo, ¿verdad? Está increíble, me encanta. Sí, y la verdad, desde la semana pasada, bueno, ya hace 3 semanas estamos dando el curso de John Piper del libro de ¿qué? ¿Cómo se llama? Pacto matrimonial. Pacto matrimonial, que es impresionantemente hermoso, es muy espiritual, pero sobre todo nos abre los ojos a lo que realmente es el matrimonio, a lo que realmente estamos haciendo, casados. Así es que qué padre que tú estás aquí para que puedas realmente reconocer y valorar lo que estás haciendo cuando estás casado, y si estás soltero o soltera, pues también vas a saber que si te casas tienes que pasar por muchas cosas, tienes que ser tolerante y realmente lo que se dice en ese pacto matrimonial, ¿verdad, mi amor? Sí. Es verdad. O sea, es todo lo que hacemos en el pacto matrimonial cuando estamos casándonos, es verdaderamente grueso porque es como lo estamos viviendo. Y esta plática se llama Perdón y tolerancia. Perdón y tolerancia. Y la semana pasada vimos que Dios nos da a Jesucristo como la base de nuestro matrimonio. Por lo tanto, debemos aceptarnos unos a otros tal como Jesucristo nos aceptó a nosotros para que Dios reciba la gloria. Si Dios es el creador, si vivimos por Él, si Él nos dio a Jesucristo para morir por nosotros, que eso es lo más importante, entonces nosotros representamos, ¿verdad? Vimos la semana pasada que como matrimonio representamos ese sacrificio que hizo Jesucristo. Y la verdad, Es impresionante porque estamos representando nosotros los matrimonios, el pacto. Nuestro pacto con el cónyuge y con Dios representa el pacto que hizo Jesucristo con los creyentes. De salvarnos, de mantenernos, de sostenernos, de perdonarnos. Es increíble, ¿verdad? Me gusta sí, muchísimo. Y además, qué grueso, ¿no? Porque dice, no insistir en nuestros propios derechos, no culparnos, juzgarnos o condenarnos mutuamente, no señalar nuestros defectos, sino aceptarnos tal y como somos, perdonándonos cada día de todo corazón. Y de verdad, esto es grueso porque, como hemos dicho, el matrimonio es la unión de dos buenos perdonadores. Buenos perdonadores, pero yo diría dos defectuosos perdonadores. Sí. Porque si no fuéramos defectuosos, no habría de qué perdonarnos. Pero somos buenos porque practicamos el perdón. Eso sí. Oye, ¿qué te parece si Qué oramos? impresionante. Sí, ¿verdad? Me encanta. Pues. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas y te pedimos que hoy nos hables, que seas tú guiándonos cada palabra que hablemos, que venga de tu perfecta voluntad y sobre todo que todo lo que vamos a escuchar el día de hoy
penetre hasta el fondo de nuestro corazón y seamos no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más Bueno, de lo pues que estamos estuvimos recordando pues que el matrimonio proviene de Dios. Eso está impresionante. Es que de verdad este libro me ha impactado. Como dice que el matrimonio proviene de Dios, no es una cosa que el ser humano inventó. Entonces, si proviene de Dios, viene del cielo y es algo que nosotros debemos de ver con otros ojos, no con las experiencias que hemos tenido, ya sea con nuestros padres o las que han tenido nuestras amistades u otras personas, que la mayoría de la gente te dice que el matrimonio pues no es bueno, que muchos problemas y eso, pero cuando nosotros vemos con otros ojos, cambia nuestra perspectiva. Y otra cosa que vimos fue que el matrimonio se compara con el pacto de Jesucristo con su iglesia, que ya lo dijimos. Entonces, qué maravilla, porque debemos de, también vimos eso, es un pequeño repaso solamente, por si no lo vieron, para que lo vean el de la semana pasada. Debe estar fundamentado sobre la base de la gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido, lo que hizo Jesucristo por nosotros sin ni siquiera merecérnoslo. Nos salvó, nos rescató, nos lavó, nos limpió. Todo lo que hizo Jesucristo fue sin que nos lo mereciéramos, solo por creer en Él. Entonces, si nosotros fundamentamos nuestro matrimonio en esa base del perdón, Aunque de que no Él te lo merezcas. sí, pues si nosotros no nos lo merecimos, imagínate qué grueso. Debemos de fundamentar en la gracia. O sea, yo no me merezco ni me merecía que Jesús me perdonara, pero como sí me ha perdonado y me sigue perdonando, entonces yo sí puedo otorgar el perdón a mi cónyuge. Sí, pero lo más importante es que Dios recibe la gloria cuando nosotros hacemos verdaderamente ese papel que nos toca de ser perdonadores, de no estar concentrándonos en los errores de la otra persona. Y está gruesísimo todo esto que vimos las semanas anteriores, ¿no? Está súper. Y la única manera es confiar nuestra vida, nuestro matrimonio a Jesús. Es decirle a Jesús, tú eres el que va a llevar mi matrimonio. Y eso es lo más bonito, ¿no? Porque Sí, si no, pues sí, ¿cómo le hacemos? no se puede. Si Jesús no está entre nuestro matrimonio, entrelazado en nuestras vidas, pues es imposible. La semana pasada estuvimos dando un testimonio, ¿verdad? Nos invitaron Luciana y David Rodríguez a su programa. Fue una súper bendición, ¿verdad? Y dimos el Superpadre. testimonio cómo era nuestra vida sin Cristo. ¡Ay, qué horror! ¿Verdad? Pero fue una cosa horrible. De hecho, pues destruimos nuestros matrimonios anteriores, pero con Cristo sí se puede y cada día estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Cómo Sí, llevarlo? que Dios nos da una oportunidad, siempre Dios te da oportunidad, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas hecho, si tú regresas con Él, así como el pueblo de Israel, exactamente Dios te vuelve a recibir, te vuelve a amar, y así es como nosotros tenemos que ser en el mundo, ¿no? Está padrísimo. Así es, y entonces, qué padre, porque vimos también, bueno, vamos a ver después cómo el matrimonio es temporal, porque el matrimonio humano desaparecerá. Y entonces muchos dicen, wow, qué padre. No, pero no es que aquí en la tierra, mientras estemos vivos, sino dice la palabra en Mateo 22:30, que cuando estemos en la resurrección, cuando resucitemos, cuando venga Jesucristo, dice, ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. O sea que, mi amor, qué pena que no vamos a estar casados ahí, qué mala onda. Ya, la muerte nos va a separar, ni modo, mi vida, hay que seguirle. Sí, pues ¿Quién sí. sabe si nos veamos ahí? Sí, digamos, sí nos vamos a ver, y pero nos vamos a reconocer, ya lo vimos y todo, aunque ya no vamos a estar casados. qué mala onda. Pero No lo vamos a necesitar porque vamos a estar exacto, vamos a súper estar casados. felices. Ya nuestro esposo va a ser Jesús. Jesucristo, qué Y padre. va a estar increíble ahí, amándolo, adorándolo y viviendo otras cosas. Pero qué padre, vamos a seguirle a esto. Qué padre. Entonces, nosotros también vimos que debemos de llevar esa gracia de una manera, primero vertical, que quiere decir recibir de Jesucristo, sabernos perdonados, y después podemos otorgar el perdón, como ya lo vimos. Si Así nosotros es. no sabemos o no nos lo creemos,
Entonces, ¿cómo vamos a otorgar el perdón? La mayoría de las personas que no pueden perdonar es porque no se sienten perdonados, ¿sabías? Eso es Claro. impactante. ¿Cómo Claro, crees? claro. Entonces, si nosotros sabemos que Él pagó por nuestros pecados, Sí, el aunque chiste no es nos lo reconocer. merezcamos, Cuando tú reconoces, entonces dices, wow, está grueso, pero ahora lo vamos a ver mucho más profundo. claro. Eso es lo que vamos a ver en este tiempo, mucho más profundo. Escríbenos, la verdad es que si tienes alguna duda o quieres una consejería, no dudes en escribir tus cosas, en hablarnos, en todo. Nosotros vamos a contestar cualquier pregunta que hagas en el chat y pues aquí estamos. Sí, qué padre. Y me encanta eso porque ya, bueno, me gusta mucho. Entonces, saber que Dios me ha perdonado. Y no por eso voy a pecar intencionalmente. Voy a decir, ay, pues ya me perdonó Dios, la gracia, qué padre, voy a hacer lo que yo quiera. Claro que no. Por supuesto que no, porque nuestro amor, el principal en nuestra vida, nuestro amor debe estar basado en Jesucristo, en lo que hizo por nosotros, en tener un agradecimiento tal de no querer fallarle. Entonces, lo que tengo que hacer para yo poder perdonar es primero saber que Jesucristo ya me perdonó. Cuando lo recibo como su Señor y Salvador, recibo el perdón de mis pecados, porque eso fue lo que hizo Jesucristo, pagar en la cruz por mí, para que tenga una relación personal con Dios y entonces sí puedo perdonar, porque Jesucristo me perdonó, entonces sí puedo perdonar. Eso lo vimos en Colosenses la semana pasada, Colosenses 3:13. Entonces, también debemos de tolerar, porque hablaste tú hablamos del título, ¿no? Qué increíble. Sí, Perdón sí, y sí, tolerancia. Entonces, no nada más, ahorita vamos a ver otras cosas, pero no nada más perdonar, pero ¿por qué nos enfocamos tanto en el perdón? Porque es lo primordial, como dijiste. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? No solamente es perdonar faltas grandes, es perdonar cositas, cosotas, cosas raras, ¿no? Cosas raras. Pues sí, cosas raras, es perdonar el pecado y tolerar la rareza, porque pues venimos de Tolerar la familias. rareza, sí, porque pues acuérdense que somos diferentes, que venimos de familias diferentes, que hemos tenido una educación diferente y que al unirnos y hacer una sola familia, pues esto es algo raro, ¿no? Esto es como juntar dos ideas diferentes que se tienen que acoplar. Nos tenemos que ir acoplando, tenemos que ir pues engranando para hacer esa unión que Dios dice que somos uno solo, ¿no? Eso me encanta. Pues sí, adaptarnos, como dices, eso está bien fuerte. Y sobre todo es bien padre cuando obedecemos a Dios, cuando probamos la bendición de la obediencia, porque Dios no es como un dictador que te dice, tienes que hacer esto. Él siempre nos da un motivo. Y lo principal es que nos ama tanto, que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos ese trabajo del perdón, que a veces no es inmediato, tienes que estar, trabaja en eso, voy a perdonar esto, ¿no? Es que tienes que conocer cuál es el propósito del matrimonio para que realmente puedas perdonar. Sí, y aparte uno se ata, o sea, estás atada a la amargura o atado a la amargura, al odio, al rencor, eso enferma. Entonces el perdón, como dijimos la semana pasada, no es precisamente, porque hay cosas muy, muy fuertes, pero no es precisamente que estés con esa persona, sea tu esposo, un amigo, quien sea, pero quiere decir que yo voy a ser libre de toda atadura. Entonces cuando yo trabajo en ese perdón o en tolerar, hace que florezca el afecto. A veces ya está, pensamos que ya está todo perdido, hasta en las amistades, ¿no? Todo pésimo. Y cuando yo verdaderamente decido perdonar, florece lo que ya se ve muerto. Sí, está Wow. grueso. O sea que, qué padre, porque el pecado es una oportunidad para poder tolerar. Está grueso también. Pues tú sabes que si no pecamos y Dios también hizo que el mal existiera en nosotros, Él pudiera decirle al mal, Él tiene todo el poder para quitar el mal del mundo, pero nosotros tenemos que escoger. Y además seríamos robots. Si no hubiera mal, seríamos unos robots que la verdad no tendríamos que hacer, pero ahí es donde Dios nos da libre albedrío. Exactamente. Y todo lo que pasa malo en nuestros matrimonios, que todo lo que pasa malo en nuestra vida, tiene que ser para algo,
tiene que ser para aprender algo y para crecer. ¿Cómo ves? Sí, por supuesto. Entonces, como dije, no es que ya tengo chance de pecar y hacer lo que yo quiera. Claro que no. Pero eso es, cada día voy a cambiar. Me fascina el cristianismo. Amo eso, porque es tener una relación personal con Dios, ser imitadores de Cristo, cambiar todo el tiempo. Dios nos está exhortando a cambiar para bien, no quedarnos estancados. Por eso me encanta, porque para mí cada día es un reto. De verdad, a dejar mis Cada viejas rato es un cosas. reto. Sí, pero un reto con muchas cosas, ¿no? Dejar nuestras viejas cosas, nuestras malas actitudes, nuestros malos pensamientos, nuestras cosas, pero si no estamos con Cristo, como dijiste, no se puede. Entonces, vamos a entrar en el tema y primeramente vemos cómo, pues, para evitar la separación, ¿no? Entonces, hay pecados que a veces no, fuerzan la tolerancia y el perdón, pero hasta el punto de generar más pecado. ¿Qué es eso? Que hay pecados que verdaderamente no vamos a tratar a profundizar este tema hoy, lo vamos a ver en otras clases, pero hay cosas muy fuertes. No estamos diciendo que justifiquemos a las personas las cosas que haga, porque hay a veces, o sea, hay veces que es necesario una separación. No vamos a hablar ahorita de ese tema, pero por ejemplo, agresiones, ¿verdad? Adulterio, maltrato a menores, bueno, golpes, alcoholismo, drogadicción, todas esas cosas, o sea, es otro tema, ¿verdad? Pero esas cosas, o las mentiras, ¿no? Que arruinan a la familia. No estamos diciendo que toleres esas cosas, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una vida en Cristo, de esas pequeñas cosas que se perdonan, que siempre vamos a perdonar, ¿verdad? Pero que van a ser de bendición, como tú dijiste, pequeñas cosas o grandes cosas que van a ser de bendición para nuestro matrimonio si sabemos manejarlas con Sí, Dios. está padrísimo. Y esa Biblia que nos dice que tenemos que ser pacientes y perdonadores y nos ayuda mucho a evitar la separación. Ujú. Nos ayuda muchísimo a rescatar primero a nosotros, ¿no? Al borde del abismo, saber que eso es lo que nos rescata, porque si no vas a volver a caer y vas a volver a destruir tu matrimonio, que eso es lo grueso. Entonces necesitamos estar agarradísimos de Dios, necesitamos estar agarradísimos de ese evangelio de la Biblia para que podamos realmente subsistir. Si no, no se puede. Sí, no Si se puede, no, es vas imposible. o vas a tolerar siempre, pero siempre vas a estar enojado, no vas a disfrutar lo que realmente Dios tiene para ti, o vas a terminar tu matrimonio, que eso es horrible. Sí, porque se trata de cambiar, pero como siempre decimos, si uno cambia, todo cambia. Sí, por supuesto. Si uno cambia, uno, ¿no? todo Basta cambia. uno de los dos para que cambie, para que tu matrimonio pueda cambiar. Fíjate, quiero leer la palabra en Colosenses 3:12. Déjame ver dónde está. Entonces vamos a ver este punto que está buenísimo, que es el fundamento, la persona y la obra de Jesucristo. Entonces déjame buscarlo. Sí, el matrimonio es el fundamento de la vida, es lo que Dios vino a hacer, es lo que Jesucristo vino a hacer. Y eso me encanta. Fíjate, dice Colosenses 3:12, dado que Dios nos eligió o los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza, y paciencia. Qué fuerte, ¿no? Qué padre, porque vestirnos es ser eso, es ponerte esa compasión. Ahora, ¿de dónde saco yo esa compasión para ponérmela? Solamente Dios me la puede dar. Solamente. Solamente Él, yo tengo que ir a buscar lo que Él me va a dar para ponérmelo, porque si no, no puedo y menos puedo dar lo que no tengo. Que es grueso eso. Oye, pero me encanta cómo dice, de tierna compasión. Tierno. Vístanse de tierna compasión, o sea, qué impresionante. Que se nos note, ¿no? Porque cuando te vistes, pues se nota. Tierna compasión,
Dice, porque Dios nos eligió para ser su pueblo santo, amado por Él. Bondad, humildad, gentileza y paciencia. Wow. Pero además qué increíble, porque si tú estás oyendo esta plática, dite tú mismo y dile a la que está a tu lado, mi amor, eres escogida. Ay, qué bonito, Eres ¿verdad? escogida. Somos escogidos. Y si nosotros reconocemos lo que hizo Jesús, entonces sí te sientes escogido, te sientes como alguien especial Ay, sí, eso que está Dios, hermoso. que Dios te separó, que Dios te escogió, no estamos perdidos, somos alguien que realmente Dios dijo, Claudia, esa es mi hija, yo la escojo Ay, para sí. que ella pueda representarme dignamente. Que eso está increíble. Está impresionante. Impresionante, Porque todo esto porque- nos tiene que caer el 20 de que, a ver, soy una escogida de Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Sí, esto es un peso padrísimo. Esto es algo que dices, bueno, no soy cualquiera. Y ahí está la clave. Tú Ajá. sabes que ahí está la clave de mucho, Sí. de todo lo que vamos a ver hoy. Así es que de verdad siéntete escogido, siéntete escogida y que sepas que no eres una persona cualquiera, no eres un milagro, no explotaste y exististe, sino que Dios te escogió desde antes de que nacieras. De antes de la fundación del mundo. vientre de tu madre, ¿no? Dice que Él nos estaba viendo desde ahí y que ya nos estaba formando y estaba diciendo, mi hija Claudia, le voy a poner estos ojos tan bonitos, Ay, sí. esta hermosura de mujer, y entonces la voy a hacer así para que ella me pueda servir. Qué padre. hermosura. Entonces dice escogidos o elegidos, ¿no? Que es lo mismo. Y me encanta porque vamos a desglosar que está súper importante que nosotros sepamos que somos escogidos o elegidos santos llamados. Entonces, primero dijimos que éramos elegidos, ¿no? O escogidos. Los elegidos de Dios, como tú dijiste, desde antes de la fundación del mundo. En Romanos 8:33, fíjate lo que dice. ¿Quién se atreve a acusarnos? A nosotros, a quien Dios nos ha elegido para sí. Wow. Wow, dice nadie, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. Dios nos eligió para que tengamos una relación correcta con Él, escogidos a pesar de lo que somos, a pesar de nuestras fallas. Wow. Sí, fíjate, si nos resistimos a que somos elegidos, igual nos resistimos a ser amados. Qué fuerte está. Claro. O sea, si yo no me siento escogido, es como si alguien me hubiera puesto por ósmosis, Casualidad. por casualidad aquí contigo. Entonces, nosotros tenemos que decir, wow, es que Dios me escogió, y además, tienes que estar seguro que tu esposa te escogió. Que primero Dios te escogió para ella, que primero eres una escogida de Dios para mí. Ay, eso está padrísimo. Está Tú eres una increíble. escogida de Dios para mí. Está padrísimo eso, pero además tienes que sentir eso y tienes que saber eso, porque eso te hace sentirte amado, te hace sentirte con valía. Me Sí, encanta. eso está increíble, porque cuando a veces pues sufrimos, ¿no? Porque pues como seres humanos recibimos rechazo y muchas otras cosas de afuera, hasta de nuestra propia familia, pero cuando sabemos que Dios nos ama, que Él nos escogió para tener una relación correcta con Dios, digo, wow, está padrísimo porque el Rey del Universo me escogió. Fíjate, otra de las cosas que me encanta es que dice que Dios nos hizo santos. Wow. O sea, santo quiere decir apartado para Él. Ya casi tenemos una aureola aquí, pero todavía no, ¿verdad? No es cierto. Entonces, apartados. Él nos eligió para que seamos su pueblo santo. En la otra clase habíamos dicho que nosotros, el pueblo judío, fue el pueblo que Dios eligió para que de ahí viniera Jesucristo. Pero cuando Jesús muere y resucita, nosotros ahora también somos su pueblo. ¡Ay, qué emoción! Amado, santo, o sea, apartarnos para Él. Por eso decimos, no se trata de estar pecando y hacer lo que yo quiera, al fin que Dios. No, Dios te eligió para que vivas una vida
apartado. No quiere decir que me voy a ir a vivir a un cerro y no voy a convivir con nadie. Quiere decir que apartado, o sea, en comunión con Dios, viviendo cada día para agradarle más. Pero me fascina esto, bueno, me gusta. Me gusta mucho esto. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere para nosotros es para bendecirnos. Dios no obtiene o gana nada si nosotros vivimos bien o si nosotros tenemos una vida en santidad y o sea, no es para Los Dios. que ganamos somos nosotros. Somos nosotros los Sí, es la bendecidos. Es por amor. Fíjate lo que dice Efesios 1:4. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Pero qué padre, porque cuando tú te sientes elegido, entonces ya no pecas, ya no quieres pecar y eso te hace ser santo. Eso está padrísimo. Está padrísimo, porque lo que quieres es agradar a Dios. Yo le decía y le he dicho mucho a Clau que a mí me da temor echarme, o sea, hacer algo malo que no le guste a Dios, porque recibo tanto de Él, porque de verdad, bueno, ya recibí la gloria, ya recibí La ya salvación. me voy a ir al cielo, ¿verdad? Sí, la ya recibí la salvación. salvación, ya recibí la vida eterna. Y imagínense, ¿cómo no voy a estar agradecido? Entonces, ¿por qué voy a pecar? O sea, como de qué me sirve pecar en la tierra, pecar aquí y no sentirme ese hombre escogido, ese varón con valía, ¿no? Porque si yo peco, me desvaloro. Sí. Dios no me va a desvalorar, Dios me ama y me va a amar siempre. A Él no le importa si peco o no, pero el que se va a desvalorar soy yo. Ya no voy a tener esa valía. Yo mismo voy a decir, ay, ¿por qué lo hice? Qué tonto, no puede ser, y voy a tener culpabilidad. Y eso la verdad es que no cabe en Cristo. No debemos de pecar. Y cuando pecamos, vayamos corriendo a pedir perdón, sí, a arrepentirnos. decirle, Señor, perdóname. Y Dios conoce nuestros corazones y Él es hermoso y es precioso. Y cuando tú lo haces con buena voluntad y con amor, Él nos va a perdonar siempre. Oye, a mucha gente no le gusta esa palabra, pecado. ¿Cuál? Pecado. Ay, no, pecado. Pero es que está impresionante, porque pecado quiere decir no dar en el blanco. ¡Wow! No dar en el blanco, o sea, erraste, no diste en el blanco, no vas por el camino correcto. Fallaste, ¿no? Fallaste, sí, no diste en el blanco. Hacia donde ibas dirigido, no diste en el blanco. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros libre albedrío. Podemos decidir lo bueno y lo malo, como dice la palabra, pero todo lo que Dios nos dice en su palabra es para nuestro bien. Es porque nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. Es como nosotros con nuestros hijos, ¿no? Que siempre queremos que les vaya bien, que estén por el buen camino, que no se equivoquen, que decidan las cosas correctas. Y eso que somos malos, porque eso dice la palabra, que nosotros siendo malos queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Imagínense lo que Dios quiere para nosotros. Entonces no es que Dios nos quiera imponer nada, Él nos da libertad de elegir. Pero si quieres que te vaya bien, si queremos que verdaderamente seamos bendecidos, pues hagamos las cosas correctas, no a nuestro parecer, sino lo que dice la palabra de Dios. Y fíjense, voy a leer un versículo, 1 Pedro 2:9, que está buenísimo. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. ¡Wow! Está precioso. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa, en el reino del Hijo amado, en el reino de la luz. Qué hermoso, ¿no? Entonces Dios nos pone en una posición y en un destino. ¡Qué padre! En una posición, en el reino de la luz, en el camino de la santidad. Él nos pone en ese camino y tenemos un destino divino. O sea, padre. divino en el contexto de que es divino de Dios. Un camino Claro. eterno, ¿no? ¡Qué padre! Entonces, hemos sido llamados a estar en santidad, a ser santos. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. ¡Qué padre! Entonces, hemos sido llamados a estar en santidad, a ser santos. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. 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 ¿Por qu
Entonces necesitamos vestirnos, como dice la palabra, de acuerdo a quienes somos. No me voy a vestir a lo mejor como pues, algo que no soy, ¿verdad? Necesito Así es. vestirme de acuerdo como Dios me ha llamado, de tierna compasión, de amor, de misericordia, lo que Él me dice. Sí, no estamos hablando de ropa, estamos hablando de eso, de tierna compasión, de misericordia. Y fíjense, vamos a ver este tema que dice, ver y deleitarnos en estas tres maravillas. Dice, ¿cómo podemos tener paciencia y perdonarnos? Nos maravillamos por haber sido elegidos y apartados y amados por Dios. Y eso la paciencia y el perdón, está gruesísimo. Qué difícil. Es algo bien bonito. Tenemos que basar nuestra vida matrimonial en esto, que somos elegidos y apartados y amados por Dios. Elegido, apartado y amado. Ya soy amado. Entonces eso me llena de amor, me llena de Puedo dar lo que tengo. valía y puedo darlo, ¿no? Eso está súper padre. Y tenemos que pedirle al Señor que sea nuestro guía en el matrimonio, que Él sea el que lleve nuestro matrimonio. ¿Te acuerdas cuando normalmente decimos esta palabra, cordón de 3 dobleces, de 3 cuerdas, ¿verdad? No se rompe fácil, porque es mi esposa, el varón, bueno, yo y Jesús en medio, y es Dios en medio haciendo ese cordón de 3 dobleces que no se rompe fácil. Si lo soltamos, pues vamos a acabar con eso. Está sí, fuerte. está fuerte. Como les platicamos hace rato, nosotros ya lo vivimos. Un matrimonio sin Cristo, nuestros matrimonios anteriores fueron un desastre. Por eso ahora nos agarramos con todo de Dios, porque sabemos que solo con Él se puede. Él es el único que nos puede ayudar a hacer las cosas correctas a su parecer, como dice la palabra de Dios. Sí, fíjate cómo dice Pablo, que hay 3 condiciones internas que a su vez nos conducen a 3 comportamientos externos. 3 condiciones internas que a su vez nos llevan a 3 comportamientos externos. Y esto es lo más bonito. Tenemos que saber que Dios nos eligió, ya lo dijimos mucho. Dice, por eso tenemos que vestirnos de tierna compasión con bondad, humildad, gentileza y paciencia. Que es el mismo que leímos hace rato. Y seamos compasivos con las faltas de los demás, perdonándonos a todo el que nos ofenda. Qué grueso, tenemos que perdonar a todo el que nos ofenda. ¿Por qué? Porque ¿qué te va a afectar que te ofenda una persona si tú eres escogido de Dios? Ay, si tú eres guau. amado de Dios. Wow. O sea, como que se te va a resbalar, ¿no? Si tú amas a Dios, normalmente nos duele cuando nos afectan o nos ofenden las personas que más amamos. Claro. Pero si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, dime quién te va a doler que te ofenda. Y entonces ahí Guau. está la libertad. Pero es cuestión de orgullo, ¿no? También. Sí, pero ahí está la libertad. Qué Fíjate, hermoso. estas 3 partes vamos a dividirlas en la A, tierna compasión y bondad. B, humildad y gentileza. Y C, paciencia y tolerancia. Y todo esto nos va a llevar a una cosa que se llama perdón. Wow. Está súper bonito. Todo esto está así como, y fíjense, vamos a ver el A. De las entrañas misericordiosas a la bondad. Eso está Me padrísimo, encanta. ¿no? Porque tierna compasión, en la traducción, en otra traducción dice que es entrañas misericordiosas. Sí. De sí, adentro, tener misericordia desde adentro. Wow. Sí, qué increíble. Dice, para ser su pueblo santos y amados por Él, tenemos que vestirnos de tierna compasión y bondad. Y esto se traduce como entrañas misericordiosas, como dijo Clau. Dice, es la condición interna, esas entrañas misericordiosas son la condición interna.
Y la bondad, esas entrañas misericordiosas, nos llevan a lo que sale de nosotros es bondad, es el comportamiento externo. Eso está impresionante porque Está queremos ser padrísimo. muy bondadosos, pero dice que desde adentro tenemos que tener esa tierna misericordia, ¿no? ¿Para qué? Eso es lo de adentro y lo externo es la bondad. Sí, qué padre está Guau, eso. está padrísimo. Entonces, tenemos que ser misericordiosos desde lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Y ese suelo fértil crecerá el fruto de la bondad. O sea, Guau. soy misericordioso, tengo que ser bueno. ¿Y cómo le hago para ser bueno? La misericordia es impresionante, ¿no? Porque la misericordia es sentir ese dolor por una persona Claro, y hacer algo. O sea, es como la Padre. compasión, ¿no? sí. Pero Tener fíjate, misericordia, fíjate decir, cómo lo estás qué diciendo. Yo fuerte. tengo misericordia de dentro Sí. y la bondad es exterior. O sea, Va a salgo. surgir la bondad. Surge la Guau. bondad. Entonces, la única manera de hacerlo es por medio de la fe en Jesús Sí, sí, y totalmente. en el Evangelio, hasta que nos volvamos personas más misericordiosas. Y esto está bien bonito. Ujú. Yo me acuerdo que, bueno, ya lo he dicho, yo creo que en otros lugares, pero me sentía malo. Yo cuando era chavo, era un chavo malo y todo, pero algún día Dios me tocó, yo creo que porque soy escogido de Él, Sí, y qué empecé a padre. sentir que lo que yo hacía mal y me dolía. Ah, Y eso, empecé a sentir misericordia por los demás. qué padre. Y eso me llevó a dejar eso, a dejar lo malo y sin conocer a Dios, ¿eh? No conocía a Dios, pero eso me llevó a realmente acercarme a Él porque yo sentía una fuerza externa, una fuerza o interna que me decía, ya no hagas eso malo. O sea, yo me gozaba con la maldad. Wow. De verdad me gozaba. Pero algo me pasó que esa misericordia creció en mí y eso hizo que fuera cada día menos malo. O ya cuando hacía algo malo me dolía. Qué padre, porque es la misericordia, o sea, buscar ser misericordiosos como Dios ha tenido misericordia de nosotros a pesar de todo. Y entonces va a salir la bondad, como tú dices. Entonces, si yo soy misericordioso, si me duele esas cosas, no voy a hacer lo malo, porque la bondad es lo contrario a la maldad. Así es. Y fíjate, Guau. tenemos que pelear la batalla con fe, mediante la oración, y asombrémonos y edifiquémonos porque hemos sido elegidos. Otra vez, volvemos al punto de ser elegidos, santos y amados. Elegidos, santo y amado. Dilo tú también. Elegido, santo y amado. Eso es lo que tienes que sentir que fuiste por medio de Jesús, que Guau. somos por medio de Jesús. Qué padre. Sí, hermoso. Después sigue de la humildad a la gentileza, que está bien padre. El versículo 12, no sé si lo tienes ahí, Sí. porque fíjense cómo dice y repite otra vez lo mismo, que tenemos que ser. Literalmente la humildad es la condición interna y la mansedumbre es el comportamiento externo. Sí, la gentileza en la mansedumbre, ¿no? Qué padre, ¿no? Sí, padrísimo. Fíjate, dice, es el versículo que estamos viendo. Todo esto se refiere a Colosenses 3:12. Dice, dado que Dios nos eligió para que seamos su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión o misericordia, bondad, humildad, gentileza, que es la mansedumbre, y paciencia. Qué increíble. Ese es el ¿no? 12. Qué de increíble. Colosenses 3. Y fíjate, la humildad es lo contrario al orgullo. Wow. Está gruesísimo esto porque además la humildad es algo que tenemos que tener ese corazón y nos hace mansos. Claro. O sea, esa humildad te hace manso. Sí, Está totalmente. La súper humildad padre. tiene que estar ligada a fuerza a la mansedumbre. Yo batallé mucho, ahorita que hablabas de ese testimonio, yo con lo que batallaba muchísimo era con la ira. Siempre, o sea, explotaba de una manera impresionante, tenía un enojo que ya, o sea, no podía reprimir tanto enojo y amargura. Y entonces, cuando yo conozco de Cristo, yo dije, quiero quitar eso de mi vida, es horrible, es destructivo.
es espantoso. Bueno, aventaba cosas, mordía una almohada, no a la gente. O sea, hacía cosas así como que horrible, del enojo, la frustración, el coraje, bueno, horrible. Y entonces yo cuando conocí de Cristo dije, yo eso lo quiero quitar de mi vida para siempre. Y entonces según yo estaba practicando la palabra y cuando pasaba algo que me frustraba, me enojaba así muchísimo, en vez de que contestar algo malo como siempre, me quedaba callada. O en vez de que golpeara algo, me quedaba así reprimida. Pero de todos modos me enojaba y de todos modos tenía ira. Pero una furia impresionante, pero reprimida. Entonces lo que me empezó a pasar es horrible porque me empezó a subir la presión. Me subía la presión de una manera horrible hasta que un día Dios me dijo, por ahí no van las cosas. Para que tú seas una persona mansa, porque decía yo ya soy bien mansa. Más bien era bien mensa porque me quedaba así reprimida. No era. Entonces, para que yo decía, yo quiero ser mansa, o sea, no quiero contestar como parezco loca. No. Pero me dijo Dios, eso no es así. Si tú quieres ser una persona con mansedumbre, o sea, dócil, tienes que ser humilde. ¡Ay! No, y mira lo peor. No, Los mejor. mansos consideramos a los demás como superiores y los servimos. O sea, no nada más considerarlos, sino ver cómo puedo servir a esa persona. Qué padre está. Está hermoso. Imagínate ¿Qué es la que humildad? consideres a tu cónyuge como superior a ti y le sirvas. Qué Los dos, hermoso. mutuamente, es hermoso, claro. ¿no? Está hermoso, padrísimo. Sí, claro, si yo soy humilde, voy a ser una persona gentil o mansa. O sea, va a fuerza pegado eso. Bueno, no a fuerza. Porque acuérdate que Jesús decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Sí, fíjate, dice que eso ocurre cuando nuestro corazón es humilde o modesto. Está bien padre. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Necesitamos hacer crecer nuestras raíces en el Evangelio hasta que nos volvamos más modestos y humildes. Sí. Qué padre está, porque esto es un proceso. Esto no es de la noche a la mañana. No es que yo diga, ya quiero ser modesto, humilde, bueno, bondadoso y ya mañana voy a hacerlo. No, porque me va a salir el enojo, me va a salir lo malo, el orgullo siempre me va a traicionar. No, me voy a traicionar yo porque tengo orgullo y entonces voy a sacar cosas horribles, pero yendo a la palabra de Dios, haciendo crecer esa raíz con el Señor en la palabra de Dios, entonces voy a empezar a ser cada día mejor. Sí, por eso aprender de Él cada día. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría? Que la palabra sea vida en mi vida, si no es imposible, ¿eh? Y fíjate, cuando nosotros reconocemos la muerte de Cristo, de esa manera termina nuestro orgullo, porque somos lo que somos no por nosotros, soy lo que soy por el Señor que murió por mí. No, eso está impresionante. ¡Wow! Está o sea que nosotros padrísimo. tenemos una oportunidad, que no se nos olvide que es una oportunidad que Dios nos está dando. Gracias a lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ahora nosotros podemos vivir una vida nueva. Y a veces le preguntas a las personas, ¿qué harías si volvieras a nacer? No, pues no haría esto y esto y esto, no cometería estos errores. Pues cuando recibimos a Cristo somos nuevas criaturas. Entonces pongamos en práctica eso, pero no en nuestras propias fuerzas, sino agarrados de Dios. Entonces nuestra batalla es con nuestro ser orgulloso. Quitar ese ser orgulloso. Y asombrémonos, edifiquemos, quebrantémonos y seamos misericordiosos porque hemos sido elegidos, santos y por eso tenemos que ser lentos para la ira. Lo que tú decías ahorita. Sí, qué fuerte. Tenemos que ser lentos para la ira. Pero cuando Qué tengo padre. misericordia, en vez de, es que ¿por qué me hace esto? ¿Por qué me dice? ¿Qué mala onda es? A ver, las cosas son por algo. La gente no es así naturalmente. Es lo que una persona vivió lo que hace que se comporte de determinada manera. Así es. Y- Así es, por eso no podemos juzgar. Así es. Y la paciencia y el perdón. Esa es la número 3 de estas 3 condiciones. Y estas son 2 condiciones en una. Ninguna puede existir sin el otro. Yo no puedo tener paciencia si no perdono. No puedo perdonar si no tengo paciencia. Wow. Qué fuerte está, ¿no?
O sea, las dos cosas van de la mano. Dice, la paciencia es la condición interna y el perdonar o tolerar es lo externo. Lo que es el fruto. Qué fuerte, porque ahorita hay tanta intolerancia, ya los matrimonios no se soportan, Uf. la gente no se soporta, ay no, ya Y no más voy a en ver- la pandemia, más en ¿verdad? la pandemia. ¡Ugh! Ay no, ya no quiero ver a esta persona, no le voy a hablar por teléfono, ay me cae gorda, me choca cómo habla, ay no quiero saber, ay qué horror. La falta de tolerancia es impresionante, ¿no? Es porque, o sea, no tenemos la humildad ni la misericordia de reconocer que todo lo que viven las personas es por algo. Sí, la paciencia, fíjense lo que es la capacidad de tolerar y soportar algo sin alterarnos. Uy. La capacidad de soportar algo sin alterarme. ¡Wow! Perdón, mi Y tiene vida, que por ser con el muchas cosas, porque a veces no soy paciente contigo. No, Me bueno. altero. Sí. Bueno, sí, mi amor. Sí, de verdad, Sí, es que qué está fuerte. grueso. Está grueso todo esto. Que nos enfurezcamos fácilmente y que tenemos que ser lentos para la ira. Muy lentos para la ira. Para enojarnos. Por eso tiene que ser, por eso dice, la paciencia tiene que ver con el tiempo. Con el tiempo. No voy a explotar así. Con el tiempo, tranquilo. A ver, todo es por algo. Lo que pasa es que a veces ya sacamos la espada desenvainada y no es precisamente la de la doble filo de la palabra de Dios, porque traemos cosas todavía del pasado que no hemos perdonado. Entonces, por eso muchas veces explotamos así. Fíjate, dice, seamos pacientes y lentos para enojarnos y rápidos para escuchar y lentos, muy lentos para hablar. Tranquilos. Tranquilos. No quiere decir que no Lentos hables para rápido. hablar. No. Tranquilo, con calma, piensa bien las cosas. Qué padre, ¿verdad? Pues creo que ya se nos acabó el Las tiempo. entrañas misericordiosas y la humildad conducen a soportar. Qué padre. Qué Wow. padre está. Pues sí, se nos está acabando el tiempo. Entonces, ya para terminar, en otras palabras, el ser elegidos, santos y amados, nos ha quebrado nuestros corazones si no retrocedemos y volvemos a nuestro orgullo, a nuestro egocentrismo. Dice, por lo tanto, hagamos crecer nuestros corazones en el Evangelio. Otra vez volvemos a la palabra de Dios. Otra vez volvemos a la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a dar, lo que nos va a sanar y todo. Y pues bueno, ahora sí, Qué ya lástima. nos tenemos que ir, pero la próxima semana vamos a seguir. Vamos a continuar con este tema porque no hemos terminado. Pero además Está tenemos que súper invitar a padre. alguien. Sí, vamos a invitar a alguien. Va a estar Que nos dé un súper testimonio padre. de esto. Así es que no te pierdas la próxima semana porque viene lo mejor. Así es. Vamos a ver un video. Mrs. Lee, I believe you have some words to say about the dearly departed. I'm not going to sing praises for my late husband. Not today. Neither am I going to talk about how good he was. Enough people have done that here. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off, I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulty starting your car engine in the morning? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear end wind action going on as well. Some nights, it would be so forceful, it would wake him up. What was that? He would ask. Oh, it's the dog, I would say. Go back to sleep, dear. Oh, you might find this all very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't give
just to hear those sounds again before I sleep. In the end, it's these small things that you remember, the little imperfections that make them perfect for you. So to my beautiful children, I hope one day you too find yourselves life partners who are as beautifully imperfect as your father was to me. Te mostramos las opciones para que puedas seguir haciendo tus donativos en esta temporada. Entra a nuestra página web csr.org.mx. Da clic en el botón de diezmos y ofrenda. A continuación, podrás elegir alguna de las opciones que tenemos. Por medio de PayPal, ingresa la cantidad que deseas donar. Enseguida, si tienes una cuenta de PayPal, puedes iniciar tu sesión y hacer tu donativo de manera inmediata. Si no tienes una cuenta, la podrás crear al instante con tu correo electrónico, tus datos y los datos de tu tarjeta de débito o crédito. Por medio de una transferencia bancaria, desde la aplicación de tu banco, ingresando el número de clave interbancaria o el número de cuenta según te indique tu aplicación. Recuerda que puedes ver todas las opciones en nuestra página web csr.org.mx. Gracias por tu generosidad en este tiempo. Padre, ¿verdad? Sí. Es dar, qué hermoso Es lo mejor. cuando nosotros podemos dar, porque además de eso estamos hablando, Así es. de que nosotros tenemos que quitar nuestro orgullo, que quitar nuestras locuras internas, ¿verdad? Que estamos tan acostumbrados y poder dar esas cosas, pero para poder dar tenemos que recibir ese amor de Dios. Así es. Qué Así es que, bendición. pues bueno, mi amor, qué lástima que ya nos vamos. Pues no se pierdan tal si todos oramos? los miércoles. ¿Oramos? Sí, oramos. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque hoy nos das la oportunidad de abrir nuestro corazón, Señor, de sentirnos elegidos, amados, Señor, y tú nos haces santos, Señor, Sí, porque Señor. por nosotros no somos, pero tú lo haces en nosotros, Señor. Esos milagros de hacernos santos. Yo te pido que tomes el control de cada matrimonio que está ahí viéndonos y que tú hagas los milagros que tienes que hacer, Señor, que podamos valorar nuestro matrimonio este tiempo en el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Super amén. Y qué padre, porque como dije hace rato, no se pierdan todos los miércoles aquí en casa, en tu casa, hablando de amor. Dios te bendiga.